Bueno, hola Antonio, ¿cómo vas? Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí en nuestra segunda parte, en nuestra segunda conversación sobre Betty la Fea, invitamos a todos los que de pronto no vieron la primera parte a que la vean. Estuvimos hablando sobre el proceso de sucesión de Betty la Fea y cómo definitivamente pues tiene un montón de oportunidades de mejora. Y para nosotros, nuestra conclusión fue que el proceso de sucesión de Betty la Fea fue un completo desastre y no funcionó. ¿Sí o no, Antonio? Así es, así es. Pero, Así que pero súper interesante que lo vimos también desde que ese proceso de sucesión también involucró muchos temas emocionales y muchas decisiones personales que no terminaron siendo conscientes y alineadas con lo que queríamos que pasara con el negocio, ¿no? O que lo que debió ser con el negocio. Y ahí, una vez más, y creo que lo otro que también tuvimos muy en cuenta es que la falta de planificación desemboca en malas decisiones, sin lugar a dudas. así así es. Y pues nada, definitivamente creo que es un ejercicio que se tiene que hacer mucho más consciente. Y que no podemos ser simplemente tomar decisiones de manera inconsciente sobre lo que estamos haciendo. Así que, pues bueno, estamos aquí para hablar también de otro de los elementos súper clave en una empresa familiar, que es su gobierno corporativo. Y algunos incluso preguntarán, bueno, ¿y qué es eso del gobierno corporativo? Porque todo el mundo nos pregunta y nos hace caras cuando les hablamos de eso. Y es más, se imaginan como al gobierno en sí mismo. Y resulta que este fue un término que se viene usando para referirse a todas las estructuras y normas que rigen el gobierno de una empresa. Y cuando hablamos del gobierno de una empresa nos referimos a los accionistas, nos referimos a la junta directiva, para quienes tienen, a la gerencia. A esos órganos de gobierno nos referimos cuando utilizamos, o a eso es a lo que nos referimos cuando utilizamos la palabra gobierno corporativo. Entonces, hoy vamos a hablar de por qué consideramos también que el gobierno corporativo, que es lo bonito y lo no tan bonito del gobierno corporativo de Betty la Fea, de Conmoda en particular, y que vemos allí que de pronto no funciona tan bien. Entonces, para algunos que quizás no conocen, hay una cosa que se llama el protocolo de familia, y el protocolo de familia es un documento, un acuerdo que hacen los familiares propietarios de una empresa, con el propósito de llegar a una serie de acuerdos entre ellos para regular las relaciones familiares y las relaciones empresariales con respecto a los bienes, el patrimonio, la empresa en sí misma, y como para intentar regular que no se mezclen las relaciones familiares con las relaciones de la empresa. ¿Qué podemos ver allí? Podemos ver que en el caso de Betty la Fea, en el caso de Comoda, nosotros notamos que ellos no tienen un protocolo de familia, que ellos no han hecho acuerdos en familia con los que puedan llegar a decir, ok, al gerente lo vamos a medir de esta manera, las cosas se van a hacer de esta otra manera, entre nosotros también vamos a tener unos espacios para tocar los temas personales o para tocar los temas de familia, unos espacios más formales para tocar otro tipo de temas. Si bien ellos tienen una junta directiva, porque la tienen y la vemos en muchas ocasiones en el proceso, la verdad es que incluso la junta, esa es una junta directiva, y ya Antonio nos va a contar un poquito más porque consideramos nosotros que es una junta directiva que carece de muchas cosas importantes, pero también qué vemos nosotros de bueno en esa junta directiva, porque esa junta directiva, a diferencia de muchas empresas en Colombia, de muchas empresas familiares, las empresas familiares no tienen una junta directiva formal, ni tienen unas reuniones frecuentes, y eso es algo que debemos destacar de Comoda, porque Comoda sí se reunía frecuentemente a revisar, bueno, y cómo iba armando en su gestión. Creo que era una reunión como de una vez al mes, que incluso es lo ideal, cuando hablamos de empresas familiares, es ideal que las juntas se reúnan una vez al mes para revisar cómo va el plan que se estableció. Entonces, digamos que por ese lado uno podría decir, bueno, hay cositas buenas de la junta directiva de Comoda y de cómo estaba funcionando como familia, pero también tiene un montón de oportunidades de mejora detrás que no funcionaban tan bien, y nuevamente se nota que ellos no tienen un protocolo de familia o no tienen unos acuerdos entre ellos que busquen regular esas relaciones, que busquen que el gerente, por ejemplo, no puede tener ¿cómo decirlo? Tiene que tener unas limitaciones también, que es súper importante. Yo no puedo simplemente porque es mi hermano, porque es mi hijo, porque es mi primo, qué sé yo, porque es mi familiar,
yo no le doy limitaciones y puede operar con los recursos de la empresa de manera indefinida. Una cosa que nosotros revisamos siempre es hasta qué punto el gerente tiene limitaciones y lo tasamos. A veces lo tasamos hasta en salarios mínimos legales vigentes y decimos, ok, el gerente no puede, si el gerente supera transacciones de tantos salarios mínimos legales vigentes, tiene que consultar a la junta directiva, tiene que consultar o a los accionistas pues, en otro tipo de decisiones, porque aquí vemos que este hombre tiene, don Armando tiene, pero limitación, no tiene limitaciones, este De, de personaje. hecho, de hecho, yo creo que es si vemos, es un gobierno corporativo muy dictatorial el de Armando, ¿no? O sea, es muy curioso porque terminamos viendo el ejemplo de muchos países latinoamericanos, ¿no? Como el dictador y el amigote que le secunda todo, ¿no? Y es ahí donde nos pone a pensar cómo debemos ponerle límites a un líder, de todas maneras. Así sea el mejor líder, debe tener unas delimitaciones muy claras de lo que tiene que pasar y no, y cómo pues también podemos pasar a controlarlo, ¿no? Debe Ujú. haber un tema claro y ahí donde tú dices lo fundamental de tener un protocolo de familia que sea esa hoja de ruta que regule todo lo que va a pasar, va a ser fundamental. No, total. O sea, vemos un gerente súper autoritario, Ujú. vemos un gerente, un don Armando, que hace lo que se le antoja con la empresa porque lo hizo al final y que termina destruyendo el patrimonio. Y fíjense que la junta directiva, siendo, ¿quiénes eran la junta directiva también? Entonces hablemos de la junta. ¿Quiénes estaban en la junta? En la junta estaban el papá y la mamá de pues los antecesores, ¿no? Los que eran previamente, que estaban a la gerencia antes, estaban, pues por supuesto, los otros socios. Eso también lo vemos mucho en las juntas directivas de las empresas familiares, ¿no? Entonces, los mismos accionistas están en la junta directiva y también trabajan en la empresa. Y eso suele suceder un montón y eso genera mucho conflicto de interés, pero digamos que así es como funciona y ahí, pues uno sugiere una serie de cosas como para minimizar esos conflictos de interés, que era algo que Comoda en particular no tenía. Ahí Comoda iban, bueno, entonces estamos hablando de quienes iban a las juntas directivas, ¿no? Entonces estaban los papás, estaban los hijos de las dos familias, entonces estaba Marcela, estaba Daniel, estaba obviamente don Armando y estaba también Beatriz, que este es todo un personaje, lo mencionamos la vez pasada a Beatriz, a María Beatriz, que es una de las hermanas, pero es de estas hermanas que es de los que nosotros llamamos, hay diferentes tipos de socios o de propietarios en una empresa también. Y yo puedo tener, uno de ellos es un propietario pasivo. María Beatriz era un propietario pasivo. ¿Qué es un propietario pasivo? Es aquel que recibe dividendos, pero al final no se entera de lo que está pasando, o sea, no le interesa involucrarse en el negocio y su participación en la gestión termina siendo bastante incipiente. A ella solamente le Ujú. interesa el chequecito mes a mes. Es lo único que le interesa a esta mujer. Y de esto nos encontramos un montón de casos, ¿sí o no, Antonio? Total, es lo que vemos, que hay muchos miembros de familia que realmente su único interés es lo que la empresa les provea, pero lo que siempre, y lo hablamos en la última vez, como siempre también les hacemos mucha referencia y sobre todo muchas veces estos miembros de familia que incluso no viven en el país o que están alejados de una u otra manera de la compañía, cómo deben de estar enterados de lo que está pasando. Nunca vimos la hermana de Armando, por ejemplo, Mm, y no sabemos si ella estaba enterada de lo que estaba pasando y cómo, pues, como que confiamos en lo que pueda estar pasando con mi patrimonio sin tener realmente velas en el entierro, que debería ser así, ¿no? Todo está jugado ahí, yo tengo que estar conociendo el tema. Entonces, ese era un ujú. punto importante. Lo hablamos también de que sugerimos que también estas juntas directivas estén conformados también por asesores o estén apoyadas por personas que puedan ser estratégicas en temas financieros, en temas gerenciales, o sea, que sean terceros que a pesar de que no tengan una implicación tácita con el negocio, sí puedan dar valor a la junta directiva y que puedan de cierta manera poder aportar experiencia, conocimiento, lo que siempre hablamos del Smart Capital, que ayude también a visualizar oportunidades para la empresa, va a ser sumamente importante. Y ahí vemos que aquí, si bien las personas están muy capacitadas, digamos, el gran asesor
que no era externo, sino que era interno y que era Ujú, juez y parte, en últimas era Betty, ¿no? Era así la que es. verdaderamente tenía claro cómo estaba manejándose el negocio y lo que estaba pasando era ella, pero termina siendo juez y parte, razón por la cual cuando se desencadena toda la trama, pues es un tema sumamente complicado, ¿no? No, Y, y y terminó también teniendo, además, pues todos los conflictos de interés, que es un poco total. lo que está diciendo Antonio, es como, oiga, usted tiene que tener miembros independientes. Los miembros independientes de junta directiva, ¿quiénes son? Que en este caso de Comoda no los tenía. De Comoda Ujú. tenía gente que dentro de la junta directiva, que todos tenían algún tipo de conflicto de interés con la empresa. Todos, absolutamente todos. Porque a quienes veíamos también, bueno, estamos hablando, estaban los papás, estaba Daniel Valencia, que si bien Daniel no trabajaba en la empresa, sí era miembro de la junta y es accionista. Estaba Marcela, estaba Hugo Lombardi, iba a alguna de las reuniones y alguna de las sesiones de junta, el contador, incluso se me olvida cómo se llama, Gutiérrez, iba también a Gutiérrez. algunas de las juntas directivas. ¿Quién más estaba allí? Pues obviamente Mario Calderón, que era el representante del 20% de los accionistas. Lo hablamos la vez pasada, que ellos eran 40 de una familia, 40 de otra familia y 20% en cabeza de accionistas minoritarios que los representaba Mario Calderón. Pero si vemos ahí no hay ningún miembro independiente, ahí todos tienen algún tipo de conflicto de interés. ¿Qué son los miembros independientes? Son personas que no son ni empleados, ni socios, ni familia, ni amigos de alguno de nosotros, ni proveedores, ni clientes, ni competencia. O sea, todos los que sean realmente ajenos, porque ¿qué es lo ideal en una junta directiva? Que mm, te asesore de la mejor manera, minimizando al Ujú. máximo los conflictos de interés, de manera que maximice los beneficios de los accionistas, porque el propósito de la junta directiva, si nosotros lo vemos como en el esquema de los órganos de gobierno de una empresa, está la asamblea de accionistas, luego le sigue la junta directiva y luego le sigue la gerencia general. La asamblea de accionistas contrata a la junta directiva y la junta directiva contrata al gerente. Es como, pues, idealmente debería funcionar ahora, expectativa versus realidad, cuando hablamos de empresas familiares. Por lo que, si es así, entonces la asamblea era la que debía velar que la junta directiva, es la que vela porque la junta directiva haga las cosas como debe hacerlas, y la junta debe velar porque el gerente haga las cosas como debe hacerlas. Ujú. Y claramente aquí veíamos un completo desastre en ese sentido, y nuevamente, los miembros independientes nos permiten tomar decisiones más objetivas, nos permiten, no es lo mismo que yo le diga a mi hermano, oiga, es que esta es la mejor decisión financiera, a que yo le diga a mi primo, perdón, a que me lo diga una persona completamente externa al negocio. Yo le voy a creer mucho más seguramente a un externo que lo que le creo a mi hermano, porque así funcionamos un poco, ¿no? Como familia, esa relación como que no es tan Que, fácil. sabes que ahí siempre hemos visto con curiosidad cómo, terminamos creyéndole más al extraño que al cercano, ¿no? Es como hay un juego de poder siempre ahí implícito. Y lo que tú dices, sin lugar a dudas, pues esta junta directiva era más un juego de poder que realmente una dinámica que esté destinada para el crecimiento de la organización, que esté destinada a realmente trazar un plan de negocios en conjunto, que ahí también en últimas la junta directiva es muy esta junta directiva económica de Comoda es muy de lavarse las manos, ¿no? Vamos a dejar que él mire a ver qué pasa, pero permitimos que hay un tiempo muy largo para que él dé los resultados y no estamos encima realmente, que a pesar de que se reunían mes a mes, no realmente pues no había una verdadera visual de lo que realmente sí estaba pasando en el negocio, que es muy grave, porque por eso es como, a pesar de que nos reunimos mes a mes, pues tenemos una venda en los ojos y termina desencadenándose muchas sorpresas al final, No, y ¿no? pasa mucho en la empresa familiar que no hay controles en áreas críticas porque como confiamos, de alguna manera es chistoso, ¿no? Confiamos en algunas cosas sobre nuestros familiares, de nuestros familiares, pero también desconfiamos de otras. Entonces, por un lado, si hay una lucha de poderes muy fuerte en Ecomoda, muy, muy fuerte, porque además eso es un agarrón cada vez, cosa que tampoco es recomendable en una junta directiva, que yo me esté agarrando con todos los miembros de la junta directiva. Cada vez que hay un espacio de junta, pues es lo más, es lo que menos uno debería hacer en una junta. Pero adicional a eso, vemos que sea una lucha de poderes constante entre Daniel y Armando,
porque Daniel va en contra de todo lo que dice Armando y Armando pues también va en contra de todo lo que dice Daniel, pero no hay objetividad detrás. Es más bien ese Exactamente. odio visceral entre esos dos que dicen como es que te detesto y te odio y ya está ahí y me quedo con eso, pero no estoy viendo el panorama más allá de y lo que estoy haciendo es ver cómo te hundo más, aún poniendo en riesgo mi propio patrimonio, que es un poco lo que hace Daniel de alguna manera. Y créannos o no, esto lo hacen las familias empresarias en la vida real. Eso es una cosa supremamente curiosa. Pero entonces, por un lado, confiamos, por un lado, perdón, desconfiamos, pero por el otro lado, los dejamos en plena libertad y hay ausencia de controles en áreas críticas del negocio. O sea, no es posible que yo no estuviera en capacidad como miembro de junta directiva para ir a mirar o a entender muy bien si realmente los números que me están diciendo son números Mm. reales o no. O sea, eso es algo que nosotros no podemos descuidar simplemente porque tenemos a uno de nuestros hermanos en la cabeza y ya está, y yo me desentiendo o simplemente me quedo con lo que él me dice mes a mes. No, yo tengo que controlar también lo que la persona está haciendo, incluso ni siquiera por un tema de desconfianza, es por un tema de, tú Eh, también te puedes equivocar. claro, y es un control constante, ¿no? Siempre hablamos de que lo que no se mide no se controla, ¿no? Y poder tener esa medición, llevar, nosotros cuando asesoramos a las empresas en esto también es que hay un componente estratégico, es que esa junta directiva sea estratégica también y que esa estrategia tiene que tener unas mediciones. Yo no puedo terminar recayendo en lo que me diga el gerente está bien y pues yo le creo a ojos cerrados cuando debe haber todo un sustento para tomar decisiones, porque para eso también son las juntas directivas. Es donde están los tomadores de decisiones de la compañía para que con información clara, precisa y veraz yo pueda tomar unas decisiones y pueda recomponer el camino si es necesario o podamos apostarle a un crecimiento sostenido de la empresa hacia otros mercados o a una expansión. Pero Ujú. para eso es importante y acá lo vemos incluso, quería nombrarte como, es curioso que incluso el papá, ¿no? De Armando termina siendo como a veces, muchas veces el tercero componedor y cuando hablo de su tercero componedor es tratando de dirimir el conflicto entre Daniel y Armando, pero no realmente un papel de verdadero moderador de este tipo de reuniones, ¿no? Que debería estar enfocado hacia ese lado y no a dirimir conflictos, porque si no estamos perdiendo un momento importante para una organización que es una junta directiva en resolver el problema, en resolver los conflictos y no en mirar oportunidades de mejora de la organización. No, y en ser lo más objetivos posibles, Ujú. que también es supremamente complicado, sobre todo para los papás, el ejercer una posición de objetividad en un ejercicio como la junta directiva no es tan sencillo. El jalarle las orejas a tu hijo porque ve que no estás haciendo algo bien, este señor Roberto le llega a le jaló las orejas a Armando, pero hasta el final, cuando ya se destapa toda la olla y es como, jue madre, este personaje, ¿qué fue lo que hizo que le entregó además el control a una, ya, déjenme, voy a poner esto en palabras bonitas, a una persona externa a la familia que nada que ver con nosotros y le terminas entregando el control y el poder de la compañía a alguien que nada que ver con nosotros? ¿Cómo es que además toda mi estructura de gobierno corporativo en una empresa familiar permite que ese tipo de cosas pasen? Porque si ese tipo de cosas nosotros no las regulamos desde los estatutos, no las regulamos desde tener un protocolo de familia que lo regule, pues como no le estamos dando limitaciones al gerente y dejamos que el gerente tenga una libertad amplia y suficiente, pues él efectivamente, como tiene esa libertad, pues puede ir a hacer y deshacer con la empresa lo que se le antoje. Es más, puede coger y endeudar a la empresa de manera tal Mm. que, mejor dicho, no sea, que sea inviable el pago de la deuda y termina embargada. De hecho, la empresa termina embargada. Entonces, nuevamente, súper importante que dentro de las juntas directivas sí busquemos y dentro de los esquemas más bien de gobierno corporativo, si busquemos limitar todo ese tipo de cosas, por más que sea mi hermano, por más que sea mi primo, por más que sea mi hermano adorado que amo y que confío plenamente en él, sobre todo cuando hay tránsitos generacionales, que ese tema es bastante delicado. Mm, entonces eso es súper importante. Y también algo que vemos mucho
en cómo se llevan estos órganos de gobierno y volviendo a hablar, que parte de los órganos de gobierno está la gerencia general, y vemos nuevamente una gerencia general muy, ya lo habíamos dicho, muy autoritaria, bastante conflictiva, y que además es una gerencia que tampoco está pendiente de, bueno, qué tipo de equipo yo estoy construyendo detrás y cómo cuido a mi equipo al que es bueno y como también digo, como venga, pero es que hay equipo aquí que no está funcionando. Una Patricia Fernández. O sea, una Patricia Fernández con todo y sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, que lo repetía a diestra y siniestra, en realidad termina teniendo ese cargo y además como que la pasan en distintos cargos solamente porque era amiga de la secretaria de la presidencia y además que era de la secretaria ¿De la era socia? amiga de la socia, perdón. Exacto, era súper mejor amiga, entonces metámosla acá porque es mi súper mejor amiga, pilas con eso también. O sea, no porque yo tenga una empresa, entonces vengo y meto un montón de gente aquí que de pronto no sirve, que de pronto no funciona para lo que yo necesito que haga y que me lleve a otros niveles también a nivel de organización, simplemente porque quiero ayudar a la gente, pues con amor, pero estos no son las hermanitas de la caridad, una empresa familiar no es las hermanitas de la caridad para andar ayudando a diestra y siniestra a todo el mundo y bajo qué condiciones. Entonces tampoco hay como unos controles en ese sentido desde, si lo miramos desde el personal que tiene y el equipo que tiene. Y sabes lo que dices es súper potente porque... Algo pasó con el audio. Ahí te escucho. Lo que dices es súper potente porque hoy le decimos incluso a la gente que cuando van a venir inversionistas, por ejemplo, hoy que se mide, ya no se mide tanto la infraestructura de la compañía, los edificios, sino el equipo que tienes detrás y el valor que está generando para la compañía. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar como empresas familiares, qué equipo estoy construyendo en torno a mi organización. Y desde ahí que eso que puede ser fundamental a la hora de buscar un crecimiento para la organización. Sí, así es, y qué equipo construyo y cómo lo construyo y también cómo lo controlo y cómo lo mido. Que eso también es súper importante, más cuando hablamos de empresas familiares y tenemos dentro de nuestro equipo familiares que quizás no son socios, pero que son familiares nuestros y trabajan en la empresa. Y eso también, pues, qué implicaciones tiene para el negocio, pues eso también hay que evaluarlo con mucho detenimiento. Entonces, digamos que ya cerrando este pedacito de live que teníamos para ustedes el día de hoy para hablar sobre Ecomoda y lo que nosotros consideramos que es un pobre gobierno corporativo. Por un lado vemos las cosas positivas, tenían una junta directiva, Uh -huh. eso pocas empresas en Colombia, pocas empresas familiares en Colombia lo tienen, así que le sumamos a punto al gobierno corporativo de Comoda porque tenían una junta directiva. Bien llevada, eso es lo que nos cuestionamos, claramente no, hay un montón de cosas que no están bien llevadas, si bien sí se reunían periódicamente, que esa es otra cosa de las que adolecen las familias empresarias, unas reuniones periódicas. Y bueno, otra cosa que debo decir que también sumémosle valor al gobierno corporativo de Comoda es que ellos dentro de la junta directiva tenían, por lo menos tenían empleados e incluso tenían socios. Hay juntas directivas que ni siquiera los empleados los dejan ser partícipes de las decisiones. Digamos que eso se lo suma un poquito de valor a esa decisión que toman porque ayuda también tener de pronto algunos empleados como fichas claves del negocio metidas en la junta directiva también sirve, no digo que no. Entonces sumémosle ese punto también a cositas que pueden funcionar. Le restamos punto porque no tenía miembros externos de la junta, nadie era un miembro externo, por lo que hacía, por lo que esto generaba pues un montón de conflictos internos y terminaban hasta poniéndole Betty la carta personal dentro de las carpetas en la junta directiva final, que ahí es cuando uno no debería mezclar una cosa con la otra. Y también le sumamos, y bueno, y le restamos definitivamente una junta directiva con poco control, muy poco control en áreas críticas, que se queda simplemente con lo que le está diciendo la gerencia en una reunión y ya, y se va con esa información y yo no profundizo mucho más en lo que realmente está pasando ahí. Entonces también le restamos puntos a Comoda
por no haber logrado esto. Pero entonces también, Antonio, si quieres, vamos cerrando con las cosas que les dejamos a las familias empresarias para que hagan. ¿Qué debería tener un gobierno corporativo? ¿Qué elementos debería tener un gobierno corporativo bien armado? ¿Sabes? Hay una reflexión que yo sí quiero dejar ahí que va a ser fundamental y es que a veces sentimos que estas juntas o estas juntas directivas pues son de muy altísimo nivel para empresas muy grandes, pero la Mm, mm, invitación es que así seamos una empresa familiar y sea una empresa pequeña, una organización pequeña, la invitación sí es clara a que tengan un gobierno de control o que tengan un consejo directivo que ojalá lo puedan combinar con asesores o gente que los pueda apoyar en decisiones claves por las cuales esté pasando la compañía. Y eso va a ser fundamental. Ojalá que esas personas no tengan, ¿cómo se dice?, intereses personales en la compañía, sino que de verdad sean personas externas, pero que tengan todas las capacidades y las cualificaciones para acompañar a una familia en un proceso de crecimiento. Eso va a ser fundamental. Sé que muchas de nuestras empresas familiares, no, pero venga, eso es como para corporaciones muy grandes. Les digo, no importa, empiecen desde pequeños, así seamos 4 o 5 socios, o seamos 2 socios, 2 hermanos, que estamos creando un negocio. Oiga, por qué no armamos una reunión, invitamos dos asesores o 2 personas que nos puedan acompañar, que tengan una óptica diferente a la que nosotros tenemos, porque lo que pasa es que nosotros nos enamoramos eso sí lo tenía Armando, digamos, en el fondo sí estaba enamorado de su empresa y mm. de su organización, pero a veces por querer hacer más terminamos haciendo menos. Y cuando tenemos una persona externa que nos va a aportar valor, pues nos va a ayudar también a ver desde otra visual lo que puede estar pasando y lo que no puede estar pasando en la organización. Y eso va a ser fundamental. Entonces, sí los invitamos a nuestra comunidad, que así sea organizaciones pequeñas o estén creciendo, armen estos temas. Va a ser importante tener lo que decíamos, que lo veamos positivo, que tenían una periodicidad de reunión. A veces hay juntas directivas que se reúnen una vez al año, Mm. ¿no? Que, prácticamente para evaluar como las asambleas de copropiedades, ¿no? Como un año, a ver qué pasó, estuvo bien o estuvo mal. No dejemos que cuando llegue eso, que un año es demasiado largo para una empresa, sino tratemos de tener una periodicidad, ¿no? En lo que estamos haciendo, porque eso nos va a permitir poder tomar decisiones mucho más a conciencia y poder hacer viros estratégicos en cualquier momento cuando lo necesitemos. Entonces, eso va a ser bien importante y eso nos va a ayudar a tener una visual de hacia dónde queremos llevar la compañía. No sé qué quieras tú agregar ya Sí, para finalizar. no, me parece súper importante eso que dice Antonio. De verdad creemos que eso solamente es para empresas grandes, las juntas directivas, y resulta que no. Quizás no la llamemos junta directiva arrancando, llamémosla comité gerencial, pero que al final tenga las mismas funciones de la junta, que es estar revisando una vez al mes, porque solemos quedarnos mucho en el corto plazo, mucho, mucho, mucho. O sea, es como el día al día del negocio y ahí vamos en el día al día del negocio. Y se nos olvida que es importante tener una plataforma estratégica porque una de las cosas de las responsabilidades de la junta directiva es estar revisando el plan estratégico de la compañía. Entonces vaya y revise el plan estratégico en un espacio súper formal en donde vamos viendo, bueno, y cómo vamos, cómo van los números, cómo las juntas directivas también a veces se vuelven súper financieras, no pueden volverse súper financieras. Esto es un ejercicio integral, una junta directiva es un ejercicio integral para ver todas las áreas de la empresa, cómo están funcionando a modo global y ver cómo van los indicadores grandes de gestión. Y sobre eso entonces tenemos una serie de conversaciones en las juntas directivas que son súper valiosas, pero como les dice Antonio, mmm, no necesariamente porque yo sea una empresa pequeña, no necesito un espacio de esos. Nuevamente, no lo llamen junta directiva, llámenlo comité gerencial, reúnanse una vez al mes con un equipo chévere que les ayude a tomar mejores decisiones y a visionar una cosa diferente. Inviten personas externas, eso es una cosa que les decimos de entrada que es súper valiosa, aporta muchísimo, muchísimo valor. Lo hemos visto y los resultados han sido impresionantes en el crecimiento de una compañía, son impresionantes cuando hay miembros externos a la familia dentro de la junta directiva, comité gerencial, como quieran llamarlo. Y definitivamente que tomen todos estos aprendizajes de Comoda para aplicar las cosas buenas que ellos tenían y pilas con las cosas no tan chéveres, no sea que terminemos casi que yéndonos a los golpes en una reunión de junta directiva porque Ujú. efectivamente no estamos teniendo una buena relación en familia o entre nosotros, porque al final, miren,
sea como sea, eso destruye valor patrimonial y al final, ¿qué puede pasar? Ecomoda se salva, ¿no? Y vamos a ver ahora esta nueva temporada que comienza, cómo sigue Ecomoda y Ecomoda se salva de un, mejor dicho, por haber tenido un empleado clave, en realidad, que es Betty. Aun cuando Betty igual la embarró con toda, porque eso de que Betty era la víctima, yo creo que Betty fue también bastante villana en muchas cosas, pero con todo y eso, creo que Betty como empleado y como profesional en muchos sentidos es la que termina salvando a la empresa y gracias a eso, pues la empresa yo creo que logra hacer su tránsito generacional y vamos a ver esto cómo va siguiendo pues un camino en lo que iremos a ver de ahora en adelante. Pero sí, súper importante saber valorar a los buenos empleados claves que tienen las organizaciones y en qué momento yo necesito también en ciertas áreas, porque también pasa mucho en las empresas familiares que dejamos los cargos gerenciales solamente para nosotros como miembros de la familia y resulta que de pronto en algún punto yo voy a necesitar a alguien que sea mucho mejor que yo, que tenga mejores capacidades que yo para ocupar ciertos cargos gerenciales y también está bien ser humilde en ese sentido y decir yo quiero que esto crezca más y para que esto crezca más necesito un mejor equipo. Y quizás voy a tener que poner en un cargo gerencial a personas que no son parte de la familia. Ya Betty, obviamente, ya sabemos que es parte de la familia de ahora en adelante. Y es ver también cómo la nuera entra a jugar otro papel ahí, que para muchos empresarios el tema de las parejas de mis hijos es un tema bastante complicado. Y de eso, pues nada, iremos a hablar un poquito más en detalle en el próximo live que vamos a tener el sábado. Los invitamos a el último live sobre Betty la Fea, en el que vamos a hablar sobre valores y ética en la empresa familiar, que esto pasa en Ecomoda un montón. Vamos a ver cómo también estos, toda esta historia detrás llevó a quizás no hacer cosas ilegales, pero sí hacer cosas poco éticas dentro del ejercicio de tener una empresa familiar. Así que, bueno, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron en este espacio y nos vemos para el último live sobre Betty la Fea y su empresa familiar. Chao.